Bueno, cuando termine el receso parlamentario se va a discutir en el Congreso un eventual tercer retiro del 10%. Hay dos proyectos que apuntan a que esto finalmente se lleve a cabo. Bueno, ¿cuáles son los pros y contras de estos proyectos? Los vemos en la siguiente nota. Una vez terminado el receso parlamentario, los dos proyectos por un eventual tercer retiro de fondos previsionales deberían discutirse en el Congreso. Y mientras algunos legisladores acusan que el gobierno no se ha hecho cargo de los problemas generados por la pandemia, otros sostienen que aprobar esta iniciativa es una mala idea. El debate se encendió la semana pasada cuando Jimena Rincón, senadora y candidata presidencial de la Democracia Cristiana, calificó la propuesta de irresponsable. Me llama la atención porque ella estuvo a favor del primero, del segundo, con mucho entusiasmo. ¿Por qué dio vuelta a su posición? No lo entiendo. El problema de plantear un tercer retiro es que hay más de 4 millones de personas que no tienen nada que retirar. Entonces, creo que desde el punto de vista de la responsabilidad, el tema es qué vamos a hacer para enfrentar la situación de esas personas. Nunca en la entrevista yo di un portazo a un tercer retiro. En estos momentos hay dos proyectos sobre la mesa. Uno es el presentado por el diputado Jaime Mulet y que, a diferencia de los dos proyectos de retiro anteriores, incluye las rentas vitalicias y propone que el Estado entregue un bono de reconocimiento. Y consiste en que las personas que hagan retiro del 10% en este tercer retiro se les devuelva al momento de jubilar los recursos que retiraron debidamente reajustados para no dañar sus pensiones futuras. El otro fue anunciado a mediados de diciembre por el candidato a gobernador metropolitano y jefe de gabinete de la diputada Pamela Giles. Proyecto de reforma constitucional para materializar un tercer retiro que calculamos que podría estar para marzo. Ambas iniciativas deberían discutirse en marzo cuando finalice el receso legislativo, pero entre los parlamentarios no parece haber demasiado consenso. Si en el 2021 no existe un plan de rescate efectivo, directo a las familias chilenas, soy partidario de un tercer retiro porque esto aliviara la carga, le permite obviamente capear el temporal a muchas familias. Según los expertos, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de un eventual tercer retiro? Al día de hoy existen 4 millones de personas entre el primer y segundo retiro que ya retiraron todos sus fondos. Se estima que con este tercer retiro al menos entre 1.200.000 y 1.400.000 personas más podrían retirar y sacar todos sus ahorros. Me parece nuevamente que el Estado está llegando tarde en la protección de los derechos de las personas. Hasta el momento los que han realizado los dos retiros probablemente van a recibir una pensión que en promedio va a ser más baja en un 20%. De lo que hubiese ocurrido de no hacer los retiros respectivos. Se está generando una generación de chilenos sin pensión. En la calle las opiniones también son diversas. Ya retiré ya el segundo retiro, ya quedé nula. Sí, pues de perderlo todo, mejor retirarlo. Claro que sí, pero no tengo nada. ¿No? Esto debe haber sido un beneficio del gobierno, no de las mismas personas, solucionar el problema del gobierno. ¿Debe el gobierno entregar soluciones a aquellos que ya no tienen ahorros en sus fondos previsionales? La discusión ya está instalada. Estamos presentando Contigo en Directo. Vamos a sumar de inmediato a esta conversación al diputado Jaime Mulet, quien presentó uno de estos proyectos para hacer el tercer retiro al 10%, y también al diputado de Renovación Nacional, Tomás Fuentes. Ahí en la nota veíamos que uno de los entrevistados decía: se está generando una generación de chilenos sin pensiones. Quería partir preguntándole al diputado Fuentes, ¿ustedes creen que eso efectivamente es así? ¿Que hay chilenos que ya están quedando sin pensiones? Y también aprovechar de preguntarle cuál es su postura acerca de este tercer retiro del 10%.
Hola Roberto, mira, lo primero es señalar de que efectivamente hemos aprendido con el primer retiro y el segundo de que nunca hay que pegar portazos, porque efectivamente vamos aprendiendo con lo que va ocurriendo. Ahora, el ir aprendiendo también incluye ir sacando lecciones de lo que ocurrió con el primer retiro y con el segundo retiro. Efectivamente, entre el primer retiro y el segundo retiro tenemos 4 millones de chilenos que ya no tienen nada en sus fondos de pensiones. Dicho eso, tenemos 2 tipos de clase ahora, chilenos sin pensiones y tenemos chilenos que ya estaban reclamando pensiones bajas. Evidentemente nuestras pensiones son muy bajas, por razón por la cual estábamos trabajando en una reforma de pensiones que ahora se les disminuye aproximadamente un 22%. Dicho eso, si tenemos una fuga entonces de 33.000 millones de dólares, el tema es hoy día para mí la prioridad. Y de hecho, en la encuesta publicada el día de hoy, Pulso Ciudadano, la prioridad número 1 de los chilenos hoy día es cómo van a ser sus pensiones. Prioridad número 1, pensiones. Mi prioridad también hoy día implica responder cómo vamos a devolver esos 33.000 millones de dólares y cómo vamos a ir en ayuda de los chilenos que ya no tienen pensiones, 4 millones, y del resto de los chilenos que ya ven mermadas o van a ver mermadas sus pensiones. Creo que esa es la prioridad. Y además, termino con esto, Roberto, si el Tribunal Constitucional ya señaló que era inconstitucional el segundo proyecto y hoy día estamos en un receso legislativo, creo que, y podríamos sesionarnos, sí, pero si ya sabemos que la gran mayoría de los parlamentarios de la DC y muchos de la oposición, del oficialismo, consideran que esto es inviable en este minuto o irresponsable en este minuto, en esta circunstancia, ¿para qué creo yo generar falsas expectativas hoy? Sí, usted habla de falsas expectativas, dice el diputado Fuentes. Diputado Mulet, ¿usted cree que en esta ocasión va a ser más difícil que finalmente se apruebe este tercer retiro? Siempre ha sido difícil aprobar el primero cuando presentamos el proyecto. La misma gente que señala el diputado de la democracia cristiana, de la derecha, el ministro de Hacienda, todo el gobierno, toda la derecha, parte de la concertación, de lo que fue la concertación, se oponían. No les gustaba. A mí, que hice el proyecto de ley, tampoco me gustaba mucho, debo decirles, pero esto viene a resolver un problema de orden práctico, una necesidad. Y la necesidad es que si el gobierno está a cargo de esto, por tener incluso iniciativa exclusiva en gasto público, si el gobierno no es capaz de llegar con ayuda a gente que lo está necesitando, ese es el problema que hay que resolver, necesitándolo ahora. Como pasó en julio, pasó en agosto y el 10% vino a salvarle la situación a la gente y al gobierno. Si no, yo creo que el caos que se hubiera armado hubiera sido brutal. Y lo mismo después en diciembre. Tanto que el propio gobierno, que se oponía, terminó mandando un proyecto de ley, en fin, los parlamentarios de gobierno, aprobando el segundo retiro. El tercer retiro tiene obviamente dificultades como el primero y el segundo. No es la mejor solución. Yo que soy el autor de este proyecto siempre lo he dicho. La mejor solución es que el Estado llegue, el gobierno implemente ayudas a través de otro sistema con recursos públicos a las personas que se han quedado sin recursos. Entonces, que se apruebe o no apruebe no va a depender del diputado que nos acompaña acá ni de la senadora Rincón. Le apuesto que va a depender fundamentalmente de en qué situación estén esos 10 millones o más de chilenos que sí tienen fondos en las cuentas de AFP y muchos de los cuales se han quedado con sus ingresos disminuidos o sin ingresos producto de la pandemia. Pero, diputado, de manera que no va a depender de lo que diga uno o de lo que diga otro, va a depender de una realidad. El primer y segundo proyecto lo impuso en definitiva la necesidad de la gente. Sí, pero, por eso es que, diputado, respecto de las pensiones futuras, ¿sí? Lo escucho. Sí, diputado, ¿no es un peligro también plantear un tercer retiro y que aún más chilenos queden sin fondos para poder después jubilarse? Sí. Es una afirmación mitad verdad y mitad falsa. Del primer retiro, la inmensa mayoría de las personas que se quedaron sin fondos, por no decirlos todos, eran candidatos a la pensión básica solidaria o a la pensión con aporte del pilar solidario del Estado. Eran ya, piensa usted que del 100% de los trabajadores, la mitad no cotiza, o sea, ya hay un 50% de chilenos sin pensión, por eso que el sistema de FP es un fracaso. De los que cotizan, la mayoría de ellos termina siendo apoyado por el Estado a través del aporte del pilar solidario, sus pensiones complementadas por el Estado. Las personas que quedaron sin recursos, la inmensa mayoría del primer y segundo retiro, son personas que eran candidatas y candidatos a recibir este aporte al pilar solidario. Lo que sí pasó es que hay un conjunto de personas que
van a haber disminuido efectivamente su pensión, eso se dijo. Pero la inmensa mayoría va a recibir una pensión con aporte del pilar solidario por parte del Estado, y el Estado va a tener que gastar más recursos allí en ello, y se hizo el cálculo en su oportunidad. Sí. Pero yo le repito, el problema acá es que el Estado no llega con otro tipo de ayuda a vastos sectores de la ciudadanía, y es ahí donde hay que ir para atender el problema de fondo, la necesidad de la diputado. Le quiero, diputado Fuentes, nos tenemos que ir brevemente a una pausa, pero ya le dejo planteada la pregunta. Falta muy poquito para que se discuta este tercer retiro. Me gustaría ya ir divisando quiénes van a estar a favor o en contra. Usted dice que no le van a dar un portazo de partida a este proyecto y que lo van a analizar, pero ya nos gustaría ir viendo quiénes lo van a apoyar y quiénes no. Porque, ojo, el viernes en este mismo programa, Marco Enrique Sominami señaló que él tal vez estaría dispuesto incluso para un cuarto y un quinto retiro. Así que de eso vamos a hablar a la vuelta de la pausa. Ya estamos de vuelta en Contigo en Directo y estábamos hablando de un eventual tercer retiro del 10%, y le quiero preguntar al diputado Tomás Fuentes de Renovación Nacional. Diputado, ¿sabe qué? Me da la impresión que existe consenso de todos los sectores de que el Estado o el gobierno tiene que dar soluciones en tiempos de crisis, porque hay gente que realmente la sigue pasando mal a raíz de la crisis derivada de la pandemia. Ahora bien, ya hay sectores, nosotros mismos tuvimos acá a ciertos políticos que decían que ellos incluso estarían de acuerdo en aprobar un cuarto retiro o un quinto retiro si el Estado no ofrece soluciones. Entonces, estamos a puertas de estudiar la posibilidad de un tercer retiro del 10%, y me da la impresión que todavía no existen soluciones concretas para dejar de normalizar el retiro de los fondos de pensiones, que al final le va a terminar por jugar en contra a muchos chilenos. Entonces, ¿cuál es la solución que debemos encontrar para no seguir sacando plata de los fondos de pensiones de los chilenos? Roberto, te respondo al tiro. Mira, efectivamente van a haber muchos políticos que van a proponer un tercer, un cuarto, un quinto retiro. Eso es evidente, porque muchos quieren que nadie, quieren terminar con el sistema previsional, eso es evidente. Pero dicho eso, hay que distinguir, porque yo creo que el diputado Mulet hace solamente un bloque respecto a una postura única al primer retiro, al segundo y al tercero. Obviamente en el segundo retiro yo también dije, el gobierno llegó tarde, no puede demorarse tanto, lo subimos al escenario para que reaccionara rápido. El segundo, al igual que el primero, obviamente era muy necesario, porque producto de la contingencia estábamos haciendo algo no deseable, pero que ayudaba automáticamente a la ciudadanía. ¿Por qué en este tercer retiro yo pienso distinto? Pienso distinto porque, independiente de las cifras que da el diputado Mulet, vámonos a una concreta. En el primer retiro sacaron 19.000 millones de dólares. En el segundo, 14.000 se ha sacado ahora. Recordemos que está en curso. Partió el 24 de diciembre. Vamos en 33.000 millones de dólares. Por tanto, no es el mismo escenario que con 4 millones de chilenos sin pensiones. ¿Cómo los vamos a ayudar ahora para que tengan una pensión? Y ojalá una pensión digna. Dicho eso, creo yo que es mucho más efectivo apostar ahora con tiempo a un bono marzo que sea realmente significativo, un bono importante, y que esos 4 millones, que justamente son los más pobres, o la clase media más necesitada, ojalá cubrir la mayor parte de la clase media posible, puedan tener un bono sencillo sin que les siga perjudicando a los que le queda poquita pensión, la pensión para su futuro. Sí. Y cierro señalando lo siguiente: si el Tribunal Constitucional ya declaró inadmisible el segundo retiro cuando era un proyecto del Congreso, porque es materia exclusiva del presidente de la República o del Poder Ejecutivo, es obviamente que yo creo que el Congreso no va a perder mucho el tiempo en algo que ya sabemos que es inconstitucional. Sí, diputado Mulet, ahí el diputado Fuentes señalaba un bono marzo. ¿Usted estaría dispuesto a analizar una alternativa a este tercer retiro con soluciones, por ejemplo, como un bono? Mire, en primer lugar, que el proyecto del tercer retiro sea inconstitucional, eso tiene que declararlo el tribunal. El diputado Fuentes sabe que los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional son relativos, son respecto de lo que se pronunció, y que es probable que se pueda pronunciar igual, pero también es probable que se pueda pronunciar distinto. Le recuerdo que no fue un 10-0, fue un 5-5, un empate, donde la ex jefa de gabinete del presidente Piñera, que hoy día preside el tribunal, es la que dirimió. O sea, un fallo
que no necesariamente se va a repetir, no necesariamente. Así que hay posibilidades, es que llega al Tribunal Constitucional, de que no se repita la inconstitucionalidad, de manera que eso uno no lo puede dar por hecho. En segundo lugar, nosotros hemos propuesto en mi proyecto, y en el tercer proyecto, algo que la derecha no aprobó, que es que los recursos retirados por los trabajadores les sean devueltos como bono de reconocimiento al momento de jubilar para precisamente no dañar sus pensiones futuras. En este tercer proyecto va también esa misma disposición, de manera expresa, para no dañar las pensiones futuras. Lo ponemos también. Si el Estado no tiene recursos hoy día, bueno, ahí hay recursos. Devolvámoselo en 20 años, en 30 años, cuando la persona jubile, o en 2 o en 3. Bueno, hay gente para jubilar, ¿cierto?, de aquí a 30, 40 años más. De manera que es perfectamente posible no dañar las pensiones futuras. Si el gobierno, a propósito de la pregunta que me hace usted, Roberto, va con un bono abierto en marzo potente para que puedan también postular, por ejemplo, los pensionados de rentas vitalicias que reciben pensiones muy malas, y si bien es cierto que no han visto disminuidos sus ingresos, yo también quiero que hagan una especie de adelanto de pensiones futuras para que tengan algo de dinero. Ellos no han visto disminuidos sus ingresos, pero la inflación en las cosas que se comen fundamentalmente es elevada. Hay familiares que han dejado de percibir ingresos. Entonces, si hay un bono sustantivo que va a llegar a esa gente que está en el 40% o 4 millones de chilenos que ya no tienen fondos, si va a llegar a las rentas vitalicias bajas y si va a llegar a un vasto sector de ciudadanos que les falta, perfecto. Pero yo le quiero asegurar al diputado Fuentes que es muy difícil que su gobierno coloque un bono en marzo de base amplia, porque todo lo que hacen está lleno de letras chicas y usted sabe que termina del 1.400.000 MIPYMES que iban a postular al FOGAPE, entraron 380.000 y todo es lo mismo. Sí, diputado. Pero si ocurre el milagro, yo estoy de acuerdo. Si ocurre el milagro, estoy de acuerdo. Sí. Vamos con esos recursos y no se haga el tercer retiro, pero que sea de base amplia y que llegue a todos los que lo necesitan. Diputado Fuentes, por lo visto podría contemplarse el estudio de medidas alternativas entonces, como lo que acaba de decir usted del bono marzo, para no llegar al tercer retiro. Tenemos un minutito antes de terminar el programa, diputado. Oye, Roberto, yo solo decir, efectivamente tiene razón Jaime también. Hay 600 y tantos mil pensionados de renta vitalicia que no han tenido ninguna solución o ayuda, llamémosle ayuda. En definitiva, lo que yo quiero proponer es súper sencillo. ¿Para qué tanta pirotecnia quizás? Si no es lo mismo o no fue lo mismo el primer retiro del segundo respecto a este tercero, cambia la población, hay 4 millones sin beneficio y es mejor al pan pan vino vino sentarnos y decir, gobierno y oposición, cómo en marzo, con las capacidades disponibles, podemos ir en ayuda desde el más necesitado hasta la mayor cobertura posible, alcanzando ojalá gran parte de la clase media. Pero efectivamente, ante la situación del programa, creo que el tercer retiro no viene a solucionar en nada realmente a la gente que hoy día está más necesitada. Diputado Mulet, un minuto, muy cortito. ¿Qué probabilidades le ve que este tercer retiro finalmente llegue a buen puerto? Mire, va a llegar a buen puerto si es que el gobierno no llega con una ayuda directa en marzo de base amplia y sin letras chicas. Si no, va a ocurrir. Y el propio diputado Fuente y la senadora Rincón van a terminar apoyándolo, porque al final el primer y segundo retiro lo impuso una realidad. Ya hay parlamentarios de Renovación Nacional como Jorge Durán que se han abierto al tercer retiro, por poner un ejemplo. La realidad lo va a imponer si es que el gobierno no llega con otra ayuda de base amplia, lo repito. Sí, bueno. Por eso que lo hemos presentado, incluido a la gente de rentas vitalicias que no han recibido ninguna ayuda del Estado. Yo creo, como no confío en el gobierno, que vamos a tener que imponer este tercer retiro. Bueno, diputado, les quiero agradecer por estar con nosotros esta tarde. Ya en los próximos días vamos a seguir hablando sin duda de este tema porque se avecina la discusión de este 10%. Muchas gracias y que tengan buenas tardes.